Juan, capítulo 17, versículos del 3 al 4. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy rindo mi vida, mi mi corazón, corazón, mi mente y todo mi ser y todo mi ser a tu verdad. a tu verdad. Te pido en el nombre de Jesús Te pido en el nombre de Jesús que cada día que cada día me apasione me apasione por tu verdad, por tu verdad, por tu luz. por tu luz. Te doy gracias Te doy gracias por abrir mis ojos, por abrir mis alumbrar mi ojos, entendimiento alumbrar mi entendimiento y guiarme a toda la verdad. y guiarme a toda la verdad. Porque solo en tu luz Porque solo en tu luz veo la luz. veo la luz. Es la palabra viva, Es la palabra la que me vivifica, la que me vivifica, me enseña y me muestra el camino por donde debo seguir. Te doy gracias por la obra liberadora y transformadora que cada día haces en mi vida. Hoy dispongo mi corazón Hoy dispongo mi corazón para que lo cambies, para que lo cambies, para que me guíes para que me guíes a escuchar tu voz siempre a escuchar tu voz y a obedecerte. y a obedecer. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo por tu bondad, porque la vida eterna Porque la vida es eterna conocerte. es conocer En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si recuerdan esta diapositiva hace un mes y medio atrás. ¿Cómo pasa el tiempo? Aquí fue donde inició todo lo que hemos venido haciendo los últimos 6 sábados. Y vamos a terminar ahí donde empezamos. ¿Ok? Retomando algunos aspectos de cosas que ya habíamos visto. Seguramente no se haga necesario profundizar. Dios lo dirá así. Y quien a su bien lo entienda podrá asumirlo, por supuesto, de manera individual o plantearlo como grupo. Pero era necesario que retomáramos un poco en dónde paramos, como les decía. Hace un mes y medio atrás, exactamente 6 semanas, empezamos a hablar de los sellos y además hicimos una fusión con un tema que también generó algo de impacto y fue los tiempos de Dios. Esto motivó a que nosotros retomáramos y nos fuéramos de forma muy puntual y casi que esculcando y expurgando escrituras para que el tema de los sellos y por qué no el de los tiempos quedase un poco más claro. Entonces, antes de moverme, habíamos dicho, conforme a la escritura que está en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, que no debemos olvidar. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Vamos a movernos de pronto, entonces, con esta regla, digámoslo así, para que recuerden aquellas cosas que hablamos, pero también, como siempre Dios ha querido que le demos un tinte o que podamos hacer una mirada de un ángulo un tanto distinto, para que la podamos hacer muy nuestra. Porque recuerden lo que siempre hemos dicho, el Apocalipsis y todo lo que tiene que ver con el futuro, pareciera que es por allá para otros, pero Dios quiere que lo entendamos siempre para nosotros. Entonces la regla va a ser esta: 1000 años, un día, a propósito de lo que vamos a ver pues ahora. Recuerden ustedes también que mencionamos cómo el tiempo bíblico, la línea de tiempo bíblico está dividida en 6000 años. ¿Recuerdan ustedes que hablamos los primeros 1000 años, los que alcanzan a ver desde aquí, por lo menos los amarillos? Si no leen, por lo menos el color. ¿Okay? Espero que por lo menos se vea el amarillo. Los primeros 2000 años fueron ¿qué? De Adán a Abraham. ¿Recuerdan? ¿Okay? Después viene el año 3000 y el año 4000, 2 años más, que paran justo en qué momento? En la primera venida del Señor Jesús, cuando vino en carne. ¿Ok? Aquí nos encontramos en este momento, cuando el Señor Jesús nace. Aquí, antes de Cristo, después de Cristo. Luego el año 5, el milenio 5, el milenio número 6.
aquí nos encontramos con el 7 y eso simplemente para recordarles más o menos cómo fue la estructura que Dios utilizó o que nos mostró cuando Él hizo el mundo. ¿Ok? Que el primer día hizo esto, en el segundo hizo esto. ¿Y qué pasó en el séptimo día? Descansó. Descansó. Entonces, por eso aquí hablamos del séptimo milenio. En la escritura, el Apocalipsis se refiere como el milenio. El año o el milenio más bien, la época en la que el Señor Jesús regresa a la tierra y va a reinar de manera vista. ¿Ok? Descansaremos, por supuesto, todos nosotros, y la misma tierra descansará de todo el abuso y de toda la maldad. Entonces, por eso la referencia a el día séptimo en el cual el Señor, el Dios, descansó. Luego, hablamos también, recuerden, vamos a tener esta, cuando vean ustedes esta reglita aquí, no es que le vamos a dar regla, es simplemente para que recuerden que estamos hablando de esta ecuación, un día igual a 1000 años. Y la escritura nos decía en Lucas capítulo 10, versículo 35, citando el buen samaritano, no lo vamos a leer completo, pero cito las palabras que son las que vamos a estudiar un poco ahora. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Quédense con estas últimas 2 frases. Ok, yo te lo pagaré cuando regrese. Ok, podemos necesariamente, o más bien necesariamente tendríamos que ubicar al Señor Jesús en esa figura del buen samaritano, ok, ayudando a la persona que estaba herida, la iglesia en formación, que le dice a los demás, me voy a ir. ¿Y recuerden cuánto dinero les dio? 2 denarios. Y los 2 denarios tipificaban, o eran igual, a el salario de un día de trabajo. No los 2. Un denario cada día. Es decir, que tenemos 2 días, ¿ok? Porque recuerden que estamos con esta regla. Entonces estaríamos ubicando ya un patrón que la Escritura empieza a manifestar con respecto a acercarnos a los tiempos de la venida del Señor. Importante que tengamos esto en cuenta. Con Martica lo mencionábamos en estos días. La Escritura dice que ni el día ni la hora del regreso del Señor nadie lo sabe. Pero ¿saben ustedes, si nos vamos a lo literal, nadie dijo nada con respecto al año o al mes? Literalmente no dice que ni el año ni el mes lo desconocemos, lo que habla es del día y la hora. ¿Ok? Como lo dije en su momento, no vamos a terminar la prédica o el mensaje de hoy diciendo, ya sabemos cuál es el día y la hora en que el Señor Jesús regresa. Todo está basado en lo que la Escritura nos muestra y que nosotros vamos a interpretar. Dios nos guíe. Lo importante de todo esto es que nosotros debemos estar listos. Sea que venga ya, sea que venga dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5, 20, lo que sea. Tenemos que estar listos y preparados. Mateo 24, capítulo 32 al 34, habla de la higuera. ¿Recuerdan qué tipifica la higuera? El pueblo de Israel. Y dice que de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando oigáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces estamos hablando del pueblo de Israel, cuando reverdezcan sus ramas. Y miren ustedes lo que sucedió. ¿Recuerdan ustedes qué pasó en 1948, el 14 de mayo, para ser más preciso? Establecer el pueblo. Y seguimos aprendiendo inglés. Miren cómo dice el periódico, State of Israel is born. El Estado de Israel nace. ¿Ok? Bueno, continuemos. Mantengan la regla que estamos hablando. El Estado de Israel nace y la Escritura nos había dicho que no iba a pasar esta generación hasta que todo esto aconteciera. Año 1948. Israel nace como nación, o más bien se restablece como nación. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que perfectamente podemos hablar de un punto de referencia. ¿Por qué? Porque la Escritura, lo leímos anteriormente, dice que no iba a pasar esta generación hasta que, ¿qué era lo que tenía que acontecer? ¿De qué estábamos hablando? ¿Cuál es el evento que tenía que suceder? La venida de Jesús. La segunda venida, correcto. Entonces,
Nos ubicamos en esta fecha como nuestro referente, 1948. Y esto nos va a llevar entonces, según el Salmo 90, el versículo 10, dice: los días de nuestra edad son 70 años. ¿Ok? Y en los más robustos son 80 años. Este es un aproximado de lo que la Escritura nos habla con respecto a la expectativa de vida, ¿cierto? Ahora inclusive está por encima, pero démosle un aterrizado, 70, 80 años. Recuerdan que habíamos hablado de que esos 70, 80 años si equivalen a lo que significa una generación. Es decir, si una persona hubiera nacido en 1948 y cumpliese 80 años, ¿ok? ¿En qué año nos ubicaría? Los que saben de números. En el 2028. ¿Ok? Recuerden, no estamos dando cifras o más bien fechas, estamos tratando de interpretar lo que la Escritura sí nos muestra. Significa entonces que si el 2028 fuera el año 80, todavía faltaría un tiempo. Pero es posible, porque la Escritura nos dijo inicialmente que 70 años y en los más robustos, 80. ¿Ok? O sea que existe esa brecha ahí de 10. Lo cual nos ubica en un posible momento de regreso en el 2021. O sea, 2028 menos 7, matemática simple, 2021. O sea que podríamos inclusive estar haciendo cuentas. ¿Sería atrevido, pregunto, sería atrevido hablar de una fecha tentativa? Yo creo que no. Lo que sí sería atrevido es establecer, como dice la Escritura, de que sabemos cuándo, el día y la hora. ¿Ok? Porque digo que no es atrevido, porque el libro de Daniel nos da pelos y señales, días, meses, nos mide y nos da cuenta de cómo van a ser los tiempos. La Escritura en Apocalipsis inclusive habla de tiempos y medios tiempos y más tiempos. O sea que la Biblia sí habla de épocas y de fechas. Lo que pasa es que Dios no quiso que las personas supiéramos el día ni la hora. Eso es totalmente, le pertenece a Él. Entonces, mencionarlo también. Como existe, por supuesto, un margen de error, abro comillas, y subrayo esa palabra, no que la Biblia tenga errores, sino porque seguramente alguien muy quisquilloso podrá decir, no, pero es que se descacharon en 2 años. O no está preciso porque tiene 5 minutos más o 5 minutos menos. Bueno, la Escritura nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Esto abre una brecha preciosa y misericordiosa de parte de Dios para que ojalá pase más tiempo, porque más gente se va a arrepentir. ¿Okay? De eso se trata. Entonces, lo que sí es que estamos llegando ya al borde. Podríamos nosotros decir, parándonos de aquí, como lo dijimos la vez pasada, que la venida del Señor es inminente. ¿Qué significa inminente? De que no hay nada que la pare, no hay nada que la ataje. Sí o sí, todo se está cumpliendo para que nosotros estemos atentos a su regreso. Hablábamos también, recuerden que estamos buscando la simetría que hay en la Biblia respecto de los tiempos, ¿ok? Y otra de las posturas, a propósito de tiempos, y lo curioso es que todas nos ubican en el año 6000. Al final de la cuenta, todas nos ubican en el año 6000. La siguiente habla, es Génesis capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto se lo dijo ¿a quién se lo dijo? ¿Recuerdan? A Noé. ¿Ok? Eso se lo dijo a Noé. Bueno, retomamos entonces. Estamos hablando de que Dios le dijo a Noé, justo antes del diluvio, le dijo, mi espíritu no va a contender con el hombre. El tiempo de vida que el hombre va a vivir van a ser 120 años. Sin embargo, esto es casi que una cascarita de esas que sabe poner Dios, para que quienes verdaderamente deseen indagar acerca de lo que Él ha dicho, puedan encontrar. ¿Okay? La Biblia, diferente de muchos otros libros, no es un libro que fue dado para que alguien simplemente por una ojeadita
Eso no es como cuál es el plan de lectura ese que anda muy en boga. La lectura rápida, pero tiene un nombre. Bueno, técnicas de lectura. Eso no es que usted cogió la Biblia y en media hora la leyó. Seguramente la hojeó. Pero para que usted y yo podamos excavar y además encontrar las perlas que están escondidas, se hace necesario que nosotros nos sumerjamos en ella. Entonces, noten ustedes lo curioso. Dice que Dios dijo, no voy a contender con el hombre. Los años del hombre van a ser 120 años. Sin embargo, y a eso me refería con cascarita, Noé vivió 950 años. O sea que, bueno, o Dios no estaba hablando de los años que iba a vivir Noé, o estaba dándonos a entender otra cosa. ¿Ok? Porque dijo 120 y Noé vivió 700 años más. Seguramente es una posibilidad, por supuesto, pero con bastante solidez. Esto me lleva al siguiente punto. Isaías 61 dice que el año agradable del Señor, cada 50 años la tierra descansaba y las deudas eran perdonadas y los esclavos eran liberados. Ese era ¿qué día sin IVA? ¿Qué Black Friday? ¿Qué nada? No. El año del jubileo sucedía cada 50 años. Esto significa que la persona que tenía deudas o que tenía pendientes, cada 50 años se le perdonaban completamente y quedaban libres de toda cosa, ¿ok? Libres de cualquier atadura que hubiesen tenido en el pasado. Si eran esclavos, inclusive eran liberados, ¿ok? Bueno, si tenemos que Dios dice que cada 50 años la tierra descansaba, y recuerden que mantenemos la regla del Señor, que es, ¿cuál fue la que dijimos ahora? Un día, 1000 años, y 1000 años es un día. Héctor está llamando. Dice entonces que Dios dijo, no voy a contender más con el hombre, va a vivir 120 años. Y habíamos leído previamente que el año agradable al Señor, es decir, que Dios ha escogido un año para determinar, este es el año en que yo manifiesto mi gloria, el año del jubileo. Hicimos la cuenta, recordarán ustedes, que esos 120 jubileos, es decir, 120 veces que ha pasado un jubileo, que han sido liberados, ¿ok? Nos daba, ¿ok? 6.000 años. Es decir, 50 años que corresponden a cada jubileo multiplicado por 120 nos da igual a 6.000 años. ¿Y 6.000 años de qué estamos hablando? ¿Del año qué? 6.000. ¿Y cuál es el año 6.000? Para nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque recuerden que hablamos de Adán a Abraham, 2.000. De Abraham al Señor Jesús, otros 2.000, 4.000, ¿ok? Y desde el nacimiento de Cristo hasta nuestro momento han pasado otros 2.000 años. Entonces estamos hablando de 6.000 años. Lo que queremos aquí que ustedes tengan en cuenta es la coincidencia de las diferentes posturas, todas con 6.000 años como referencia. Es decir, que estamos en el año. De hecho, este año estaba celebrando el jubileo. De hecho, este año estaba celebrando. Tal cual. Perdonadas. Era el momento de pero lo pidieron. Había que pedirlo. ¿Por qué? Recuerden que esto era exclusivo para el pueblo judío. Era el pueblo judío el que se había sometido a esa ley. El que estaba enseguida a la nación, ese seguía cobrando, pero el judío practicante, ese tenía que estar al tanto y obedecer primero que Dios antes que cualquier cosa. Bueno, les dije que íbamos a pasar de alguna manera rápida, no nos íbamos a detener aquí porque esto ya lo vimos mes y medio atrás, la idea era recordarlo. Retomaremos de pronto algún momento al final, si Dios así lo quiere, pero ¿a dónde nos quiere llevar o a dónde nos quería traer más bien cada una de las diferentes posturas? La recuerdo, creo que eran 3. La primera, la del samaritano, que dijo que le daba 2 denarios y que él regresaba. ¿Ok? Un denario es el salario de un día, y habíamos dicho que un día para el Señor es como 1000 años. La regla que estamos mirando
es la que Dios dio. Entonces, ubicamos al Señor Jesús en la figura del buen samaritano diciendo, guárdamelo hasta que yo venga. El Señor está diciendo, yo voy a regresar. ¿Y a quién dejó encargado de cuidar la iglesia? ¿Se acuerdan que dijo, les conviene que yo me vaya? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está a cargo de su iglesia, ¿ok? Y sí que sabe sanarnos. La segunda opción que vimos, ¿recuerdan cuál era? La higuera. La higuera. La escritura dice que teníamos que estar pendientes de la higuera. Cuando esta reverdeciera, entonces nos íbamos a dar cuenta cuáles eran los tiempos que estaban sucediendo. ¿Ok? Y la higuera establecimos que era Israel. Eso es lo que dice la palabra literalmente. La higuera es Israel. Decía que no iba a pasar una generación hasta que todo ocurriera. ¿Qué es todo? La segunda venida del Señor. Y la generación la establece la palabra, no nosotros. Dice que entre 70 y 80 años. Eso significa entonces que ¿en qué año nació Israel como nación? 48. Más 80 años nos ubica en el año 2028. Y le quitamos, bueno, esta pregunta no la ha hecho nadie, pero creo que la expliqué la vez pasada. ¿Por qué le quitamos 7? ¿Por qué a 2028 le quitamos 7? Porque, y esto lo vamos a ver ahora, por eso el título que tenemos aquí, el arrebatamiento, ¿por qué le quitamos 7? Porque somos tan atrevidos. Y la escritura dice que no le podemos quitar ni aumentar nada a la palabra. No lo estamos haciendo en realidad. De hecho, estamos siendo fieles a lo que la escritura dice. Porque dice que nosotros no fuimos, Dios nos va a guardar de la ira que viene. ¿Ok? Nosotros somos guardados de la ira. Y esta ira es la que se va a manifestar o la que va a tomar lugar en el momento de la tribulación. Se plantean dos escenarios: la tribulación y la gran tribulación. ¿Ok? Algunos hablan de la tribulación como el periodo de cuando inician los primeros, el primer año de los 7, ¿ok? Cuando todo es peace and love, cuando todo es bonito y todo chévere. Y llegan 3 años y medio, se manifiesta el anticristo. Entonces muchos hablan de que la tribulación es hasta allí. Y la gran tribulación es cuando el anticristo se manifieste como quien verdaderamente es. ¿Ok? Hoy vamos a ver algo interesante, creo, y espero que sean edificados, como lo decía yo mientras lo indagaba. Vamos a hablar acerca del arrebatamiento. Porque ¿qué sentido tendría nosotros explorar si la generación tiene 80 años, si los 120 jubileos, si los 2 denarios, si eso no lleva a ninguna, si no nos llevase a ninguna parte? ¿A dónde nos tiene que llevar esto? A que contamos 6.000 años completicos y nos ubica en el contexto del arrebatamiento. Hay una discusión dentro de los estrictos estudiosos en términos de que no es arrebatamiento, de que es rapto, de que la palabra rapto no aparece, de que aparece esta. El punto es que la escritura dice que Dios, Jesús, viene por nosotros y vamos a hacer, Él nos va a tomar. En la versión en inglés habla, el concepto es más de arrebatar, ¿okay? De quitarnos del lugar. Y esa instancia de quitar significa necesariamente como cuando, por ejemplo, usted ve que el niño corre peligro y usted como papá o adulto responsable no lo empujó para que aprenda, ¿okay? Sino que lo cogió para que no sufriese ningún daño. Este es el contexto de esta expresión. Cuando hablamos del arrebatamiento o del rapto, es como si Jesús estuviera haciendo esto por nosotros, su iglesia. Tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿ok? Bueno, la escritura base para que podamos referenciar esto está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Lo leo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza. De eso se trata todo el rollo del libro que nosotros estamos leyendo.
si nosotros no estuviésemos esto como esperanza, como norte, la Escritura dice de nosotros que tendríamos que tener lástimas los unos de los otros. No tendríamos ningún tipo de esperanza. Si una vez pasase todo esto, ya se acabó. ¿Qué sigue más allá? Hablamos, recuerdan ustedes, esta semana, a propósito de las posturas de la reencarnación. Había que reencarnar. Y dijimos que la reencarnación existe. En la uña. En la uña. En la uña, claro. Una uña doblemente encarnada, pues es una reencarnada. Para que no quepa la menor duda. ¿Ok? Sí, que existe una uña encarnada. Bueno, entonces, viene una pregunta. Qué pena con el tema de la reencarnación. Lo que pasa es que tengo un personaje, un familiar, que él habla del tema de la reencarnación y toca el tema de Lázaro, ¿cierto? Que él fue reencarnado. Y en cierta manera, digamos que sí, digamos que dentro de ese contexto sí existe la reencarnación, pero solo en ese caso, o sea, que reencarnó en su propio cuerpo, no en otra cosa, ni en otro animal, ni en otra cosa. Ahí el contexto es revivió, no se puede hablar de reencarnación. Entonces, exacto, no se puede, como mismo Jesús, tendríamos que decir entonces que Jesús reencarnó. No, el concepto no es reencarnar para nada. Válida la intervención porque nos permite una aclaración. ¿Ok? En algunas escrituras dice, cuando pasó eso, dice que el alma volvió al cuerpo. No que reencarnó, que volvió, no. El alma volvió a ese mismo cuerpo. Sí, no, Lázaro no reencarnó en una uña. Bueno, la pregunta que hacemos, y en este caso hablamos del término rapto, pero recuerden que estamos hablando del arrebatamiento. Ok, la pregunta es, ¿antes o después o durante? Eso es lo que vamos a explorar de pronto un poco ahora. Porque la Escritura, o muchos tienen acceso a referentes bíblicos que les dan para pensar o ubicarlos en el antes, o ubicarlos durante, o ubicarlos después. Y defienden las posturas de una manera férrea. ¿Ok? Unos dicen, no. Eso es cuando ya todo haya pasado, es que Jesús viene por nosotros. Y otros dicen, no, es que en la mitad Él viene por nosotros. Y otros dicen, no, antes de que todo esto pase, Él viene por nosotros. Ustedes están en toda la libertad de creer en cuál de los tiempos creen que se identifican. La referencia bíblica es muy sugerente en términos de cuál es, no vamos a hablar de la apropiada o la adecuada o la correcta, pero la que la Escritura dice, ¿ok? Y si me preguntan la postura personal, y creería o debería ser congregacional, es la que se da antes. Vamos a explorar un poco por qué. Cuando el rapto ocurra, dice la Escritura, si ocurre, si mueve, si se mueve, cigüeñas. Ok, les decía, antes significa pretribulación, durante estamos hablando de en la mitad de la tribulación, ok, y después es post-tribulación. Después es ya traumático, como todo lo que parece que queda después, post-traumático, ok, el trauma post-parto, el trauma post, lo que sea. Antes, pretribulación. Si a ustedes les dicen, ¿y usted qué cree? Usted es un pretribulacionista, no vaya a ponerse a pelear. Ok, no vaya a decir, me rasgo las vestiduras y venga, demos los puños. Porque eso es lo que ustedes y yo terminamos creyendo. ¿Qué es alguien que cree en la pretribulación? Es que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia va a tomar lugar antes de que empiece la tribulación, la gran tribulación. Luego tenemos el segundo grupo que cree que es durante. Piensan, como les decía, de que pasarán los primeros 3 años y medio donde todo es chévere, todo es bueno, bacano, legal, y entonces justo cuando se manifieste el anticristo, en ese momento Jesús viene por su iglesia y nos fuimos, LJ, como decía el chiste, lo fuimos. Ok, y bueno, están aquellos que creen en el momento que se va a dar es el post, la tribulación.
no nos vamos a quedar atribulados. El punto no es ese. Lo que Dios quiere y pretende, por lo menos es lo que ha querido que yo transmita con ustedes, es que indistintamente el momento en que esto ocurra, y ya les aclaré con cuál me identifico, creo que bíblicamente sustentado, indistintamente en qué momento suceda, lo que sí Dios está diciendo es que nosotros debemos estar listos. Lo que tiene que suceder es que nosotros estemos listos. Si vino hoy, si viene dentro de 7 años o si viene en el 2021. Por eso hicimos todas las cuentas, para que escucháramos las diferentes posturas, y todas nos aterrizan en el año 6000, que es en el que estamos en curso dentro de la línea de tiempo bíblica. Continuemos. Este verdaderamente es el propósito del mensaje. Como si hubiéramos recibido de parte de Dios un sobre con una invitación, un membreteado de esos bonitos, color oro, color plata, que son pomposos. La gran invitación de Dios. Estoy leyendo un solo versículo del libro de Mateo, capítulo 22, 1 y 2, versículos 1 y 2, pero todo el pasaje nos habla del momento en que Jesús dice que el reino de los cielos es como, y lo compara, ¿recuerdan? Como cuando un rey o un padre hace una invitación a las bodas. Voy a leer un pedazo de ese pasaje. Dice, versículos 1 y 2, capítulo 22 de Mateo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y me gustaría de todas maneras leer lo que dice, no está acá en diapositivas, pero sí me gustaría leer para que tengamos un contexto de lo que sucede después, que Jesús les dice eso a sus discípulos. Leímos el versículo 1 y 2. Versículo 4. No, leo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Esto es extrañísimo. ¿Ok? Recuerden ustedes que el rey era la autoridad donde quiera que estuviese. El rey era el duro del reino. Y cuando el duro mandaba a llamar, nadie se podía negar, nadie se debía negar. Sin embargo, nos encontramos aquí con un grupo de personas, no pocos, varios, y la Escritura nos da señal de quiénes o en qué momento se encontraban. Y recuerden, todo esto de pre-tribulación, post-tribulación, durante tribulación, 6000 años, tiempos de Cristo, no tendría sentido si nosotros no pudiésemos aterrizar esto a nuestro vivir. Si no pudiésemos tener una especie de espejo que nos ubicase para ver qué similitud hay, o para decir: uy, gracias Señor que me sacaste de ahí, porque ya no estoy en la circunstancia. Nunca se pierda esto. Leo el versículo 4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, ¿quiénes son ellos? Los invitados, a los que habían invitado, ¿cierto? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Vamos a detenernos un segundo aquí, porque me parece que esto es trascendente. Para tener en cuenta, ¿eran invitados todos? Todos estaban invitados. A todos les llegó la invitación. ¿Ok? Y miren ustedes, unos estaban en su labranza. ¿Qué significa la labranza? El trabajo. Y, uy, Andrés, ¿y cómo así? ¿Y qué hay de malo con trabajar? Nada. Vamos a verlo ahora con más detalle. El punto es que había una invitación en curso. Y no era la invitación de cualquiera. Era el rey quien había hecho llegar la invitación. ¿Saben qué tenía que suceder cuando llegaba una invitación del rey? No importaba lo que estuviera sucediendo. Se paraba el mundo, había pausa. El que estaba comiendo dejaba de comer. El que estaba labrando debería dejar de labrar. Porque el rey lo mandó, ni siquiera lo mandó a llamar a trabajar.
Sí, es que era una Dice, fiesta. era una fiesta, era para un agasajo. Lo están invitando para algo que era gratis y con un caché alto, ¿cierto? No lo invitaron a comer las empanadas, y gloria a Dios por las empanadas. Le tenían un manjar y hasta con postre seguramente. Se podía repetir las veces que quisiera, era buffet. Coma todo lo que pueda. ¿Ok? Sin embargo, ellos dijeron, no. Dígale al rey que es que estamos trabajando. Uf, miren, mira cómo sudamos. Vamos a reflexionar sobre esto. La segunda habla de que están en negocios. ¿Y es que hay algo malo de hacer negocios? Pues sería ilógico. Es más, la escritura misma se presenta para nosotros como un buen negocio. ¿Ok? No porque vayamos a hacer fechorías con la escritura, pero Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de negocios estamos hablando de las cosas que tienen que ver con Dios. Entonces, los primeros estaban en labranza, los segundos estaban en negocios. Y la escritura no dice lo que voy a decir más adelante, ¿ok? Pero esto lo incluyo porque, insisto, aterrizamos a nuestro diario vivir. Recreación. O sea, no se puede trabajar, no se puede negociar y no se puede recrear. Yo cierro la puerta que me van a empezar a salir. Me vayan a ir. No. Pero el punto es este. Y esa es la reflexión. Recuerden que estamos hablando, nuestra mente debe estar puesta en arrebatamiento. ¿Ok? Tenemos una cita con Dios. Dios ha puesto una cita con nosotros y nos ha dado unas indicaciones de en dónde nos vemos y cuándo nos vemos. Y estas indicaciones tienen que llevarnos a pensar que estemos listos para que cuando esto se dé, nosotros, sin pensarlo dos veces, no dependería de nosotros porque estamos listos para él. El punto es este. Dios siendo el rey, porque Jesús compara esta parábola como si fuese el reino de los cielos. ¿Qué habría de malo con que estuvieran trabajando y haciendo negocios? Y lo que acabo de incluir, no en la escritura, sino en la presentación de recrearse. Nada. Trabajen todo lo que usted tenga que trabajar. Haga todos los negocios y encárguelos y encomiéndeselos a Dios para que Dios los prospere. Saque el tiempo para recrearse usted y su familia. Lo necesita, es bíblico. Dios descansó el séptimo día. O sea que es bíblico que nosotros nos recreemos y que descansemos. Pero si hay un compromiso con Dios, ese compromiso tiene que ser inamovible. Y cuando hablo de compromiso, pongo un ejemplo para que podamos aterrizar. La escritura dice que nosotros debemos congregarnos, que no debemos dejar de congregarnos. Noten ustedes cómo nosotros, me incluyo, porque tenemos compromisos y circunstancias laborales o inclusive familiares. Cuando nos dan una hora precisa para llegar, vaya que usted se acostumbra a llegar tarde al trabajo. Y usted diga que yo soy cristiano. Ah, sí, es que los cristianos llegan más tarde. Los cristianos duermen más. ¿Ok? O que entonces sea, acuérdense que estoy hablando a propósito de invitación. ¿Ok? No vayan ustedes a pararse a decir aquí, no, pues tengo que dejar de trabajar porque es que Andrés dijo que el trabajo primero, perdón, que Dios primero. Sí, Dios primero. Cuando hay una invitación, cuando hay un compromiso con Dios. Porque con los hombres tenemos la tendencia de ser puntuales, tenemos la tendencia de ser precisos, quisquillosos. No nos gusta que nos queden mal, nosotros tampoco nos gusta quedar mal, pero ojo, y lo menciono porque esto sucedió en la escritura, por alguna razón Jesús lo dejó referenciado. Hubo una invitación y hubo unos que tenían la excusa. Era cierto, estaban trabajando. Otros que estaban negociando, era cierto, estaban negociando. Y otros seguramente estaban recreándose, era cierto, estaban recreándose. ¿Qué había de malo en eso? Nada. Pero cuando se ha hecho un compromiso con Dios, no con la congregación, con Dios, para Dios es sagrado el cumplimiento de esos compromisos. Es como hacer un voto. Es que
Alguien diría, no, entonces yo más bien no hago votos. Sí, yo soy más bien vivo. Sí, en la iglesia se reúnen 2 veces, Dios no te va a decir nada, yo voy una vez al mes, los demás que vayan todas las demás veces, pero yo no me voy a comprometer. Alguien podría ser así perspicaz, ¿ok? Sin embargo, no estaría haciendo lo que la Escritura dice que debemos de hacer, congregarnos, ¿ok? Miren ustedes que tenemos una cita médica y parece que nos hubieran puesto la cita en el aeropuerto. Llegamos 2 horas antes, porque ¿saben qué es lo que normalmente la gente dice? Es que si no me multan o me cancelan la cita. Y la cita con Dios. Y él abre compromiso no con la iglesia, con Dios, porque hay un tiempo que nosotros hemos separado para Dios. Ese tiempo debería ser sagrado, y gloria a Dios por todos los que podemos reunirnos hoy aquí, porque se los digo, se los he venido haciendo por los últimos 3 meses. Tenemos un privilegio gigantesco sobre el 99% del resto del mundo cristiano, que en este momento en muchas partes no se puede reunir. Y tenemos una iglesia, una congregación, en este caso, que casi que es la iglesia del barrio, de la unidad. No hay que coger bus, no hay que pedir cita, no hay que hacer un poco de circunstancias para llegar. Dios ha permitido que la congregación se permanezca abierta, pensando en entregarles a ustedes el beneficio de la congregación. Y ese compromiso, y por eso cito el capítulo que estábamos leyendo en Mateo 22, uno dice, uy, yo no me ubico en esos. ¿Qué tal? ¿Quién se quiere ubicar en los que rechazaron? Yo no. Pero soy honesto con ustedes, he estado en el lugar de los que por labranza incumplieron el compromiso con Dios. He estado en el lugar en el que por el negocio incumplieron la cita con Dios. Y he estado en el lugar en que por recreación incumplieron la cita con Dios. Moraleja, No pierda la cita con Dios. trabaje, recréese y haga negocios cuando no tenga cita con Dios. Así de sencillo. Porque sería totalmente vergonzoso delante de los ojos de Dios, a propósito del arrebatamiento, que nos llegase la invitación y nosotros dijésemos, uy no, hoy no. Hoy no estoy de ánimos para congregarme. Hoy no estoy de ánimos para ver la cara a Andresito y a Martica y a Victoria, y ahora que están grabando menos. Ahora que están grabando menos, yo no estoy para eso. Pero hay una cita con Dios. Se ha establecido un momento, insisto, este momento no es sagrado. Lo que es sagrado es la cita que usted tiene, que usted y yo tenemos con Dios. Y como queremos cumplirle a los demás, pues con muchísima más razón a Dios. Y no estoy hablando para que me malinterpreten, no me malinterpreten, que es que camisa de fuerza, ahora sí llegó la Gestapo, no es la iglesia, sino la Gestapo la que nos está diciendo en qué momento tenemos que ir y venir. No. Porque hay cosas que se salen o se caen de su propio peso. Es más, porque nuestra iglesia inicia en casa. Y si tuviese que dejar de venir a la iglesia porque tengo que acompañar a mi hijo, a mi hija, a una presentación, al colegio, al partido de fútbol, en el que quiere que sea campeón, es el dueño del balón, por eso juega. Hágalo porque usted tiene una responsabilidad delante de Dios con esa familia y ese grupo que es suyo. ¿Ok? Pero también haga ese compromiso con Dios. Porque la invitación nos llegó a todos, sin excepción. Y no estoy hablando de entonces, ay, ¿qué va a pasar si no voy? ¿Qué va a pasar si dejo de ir? No. Inclusive hablo para aquellos que nos puedan estar escuchando o viendo por internet. Si en su congregación tiene citas, tiene compromisos, o usted ha dispuesto en su corazón el cumplir y apoyar inclusive los eventos que toman lugar en la iglesia, hágalo, si sea por internet, de manera virtual, pero hágalo, porque hay un compromiso, hay una invitación de parte de Dios. No se puede quedar en lo virtual tampoco.
la idea no es quedarnos en lo virtual, por supuesto, pero en este momento, por eso les decía el privilegio que tenemos. En este momento muchas personas desearían verdaderamente poderse congregar y no lo están pudiendo hacer. A esas personas desearían que les llegara la invitación y Dios nos la ha hecho llegar a todos nosotros. Hay iglesias, hay congregaciones, y a mí no me parece esto malo, lo menciono como anécdota, que han dispuesto, por ejemplo, que haya recorridos de transporte en diferentes puntos de la ciudad para que recojan a las personas. Y ni así muchas personas van. No estamos hablando de la pandemia, del momento de la cuarentena. No, en otro momento. ¿Por qué? No, es que no te parece que... ¿Saben qué sucede normalmente? El momento que viene, el momento de ir a la iglesia, ese momento en que apareció la tía, el tío, que además es el rico, que seguramente es el que está buscando herederos, y entonces, pues, ¿cómo le hacemos el desprecio? ¿Ok? O en ese momento entró la llamada del jefe, sábado a 6 de la tarde, ¿a qué me llama el jefe hasta ahora? No puedo ir a la iglesia porque me tocó quedarme hablando con el jefe. El enemigo siempre, dice la escritura, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no nos equivoquemos, la figura del león no es la figura del señor con los cachos, no es un león con cachos. Como león quiere decir que está imitando al león de la tribu de Judá y que va a querer, con cualquier tipo de distracción o de distractor, evitar que esa cita se dé y se cumpla. Y a mí me maravilla en esta parábola que dice que hubo una invitación y todos tenían excusas válidas, eran válidas. Lo que pasa es que Dios espera que haya un compromiso con nosotros. Porque cuando llegue el momento de ser arrebatados, imagínense ustedes que Dios nos pagara con la misma moneda y dijese: ay, no se está trabajando. Ese no. Ay, esto estará en Pance. Ay, no. No, esto no. ¿Ok? No, ellos van apenas a cerrar el negocio. Dejémoslo. Sería loco. Y ya, claro, cuando llegue el momento del arrebatamiento, muchos estaremos trabajando, muchos estaremos recreándonos, muchos estaremos haciendo negocios y nos vamos a ir. Gloria a Dios. Eso no, para que no haya malinterpretación. ¿Ok? Todos nos vamos a ir y trabaje y estudie y recréese. Pero cuando tenga el compromiso con Dios, acuerde que es Dios el que ha hecho la invitación. Es como si fuera el mismo momento del arrebatamiento. Por eso les decía de qué nos servía a nosotros encontrar el momento de la venida del Señor Jesús si cuando llegara le dijéramos al ángel, o sea, así como llegan los ángeles que se presentan. Y entonces no le dijera: ay, no, señor ángel, espera un momentico, es que tengo que terminar este negocio, que mire, este es el negocio después de esta pandemia, 3 meses sin recibir nada, hay que hacer algo. Y el ángel le dijera: ah, bueno, siga. No estamos hablando de salvación, para que no van a quedar patinando, no estamos hablando de salvación. O sea, somos salvos y la salvación nos la da el Señor Jesús de manera eterna. Estamos hablando de ese momento de intimidad o ese momento de compromiso que hemos hecho nosotros con Dios para tener esa comunión. Esto que estamos haciendo ustedes y nosotros aquí es tan agradable para Dios como las mismas oraciones que ustedes y yo hacemos en casa. ¿Significa esto entonces que lo que hago en casa no vale? Por supuesto que no. Esto es simplemente un poquito. Pero aquí donde usted tanquea, está la estación de gasolina. Esta es donde usted se surte y llega a la casa. Y ojalá ore, y ojalá lea, y ojalá haga devocional, y ojalá haga de todo lo demás. Pero hay momentos en que Dios ha dicho: hijo, hija, te extiendo mi invitación. Y no quisiera escuchar de nosotros las excusas válidas para nosotros. Ojo lo que sigue. Estamos hablando de lo mismo. Bueno, ya vimos que recreación. Sí, aquí aparece ahora el Señor, el abuelito. Ya, aquí en la foto lo dejaron salir, se acabó la cuarentena. Aquí lo dejaron salir, no hubo problema, tiene más de 70, pero no importa. La rebelión de las canas. se reveló la cana del hombre. Ok. ¿Por qué me parece totalmente importante que esto lo tengamos en cuenta?
Dice Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oh, ¿esto qué significa, Andrés? No hay que llamar a Chapulín Colorado para que nos lo explique. Tenemos al Espíritu Santo, pero aquí está explicado, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, o sea, son enemigos. Y dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Qué? Los designios de la carne, es decir, lo que la carne quiere hacer. Y ojo, tampoco puede. Carnalmente, humanamente hablando, el ser humano no se puede sujetar a Dios. Porque la carne siempre va a estar, dice la Escritura, en enemistad. Por lo tanto, no nos podemos nosotros refugiar en nuestra carne para la toma de decisiones, máxime cuando esas tienen que ver con el compromiso o con la comunidad y la comunión en la que nosotros tenemos que vivir con Dios. Imagínense ustedes esto. No, imagínense no, porque sé que les ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado y lo digo de manera directa. Lo hice en varias ocasiones, por misericordia de Dios, cada vez menos, ya no tal vez, pero lo hice en muchos momentos. Llega el momento de ir a la iglesia, el partido del hincha Cali. Cali podría ser con Deportivo Palmaseca, pero era el Cali, ¿ok? O Deportivo Tapitas, pero era el Cali. ¿Y ustedes creen que la carne no quería decir, quédate viendo el partido? El muchacho no juega a nada. Deportivo casi, dicen otros. Pero lo querés ver. ¿Cuántos de ustedes, de manera honesta, en realidad, hablando en carne, no desearían estar haciendo otra cosa? En este momento, hoy hablando. Porque si ustedes me dicen, no, yo sí, eso, y quien responde eso es su espíritu, no es su carne. Su carne se hubiera querido quedar en casa, acostado, porque tal vez trabajó todo el día, porque estudió todo el día, porque tuvo un día complejo en la casa, en la calle, en la universidad, donde sea. Usted hubiera preferido quedarse en la casa. Uy, con esa película que hace tiempo que la estaba esperando y es sin comerciales. Y hoy el hijo se apareció con pizza. No. Y la esposa le dice, mijo, ¿qué es? Yo le hago crispetas. Siendo honestos, nuestra carne nunca va a decir, uy, no, yo prefiero la iglesia. La carne no. Quien dice, yo prefiero congregarme, es su espíritu, que dice la Escritura que siempre está dispuesto. Por lo tanto, no podemos nosotros refugiarnos en que sea nuestro querer, nuestro hacer, porque dice que Dios es el que pone el querer como el hacer. No dice, ay, Dios puso el querer de la película. Dios me puso el querer del Deportivo Cali con el Deportivo Palmaseca. Yo me quedo, ojo, porque es lo mismo que la invitación que el Padre había hecho. Es exactamente lo mismo. Si yo dejo que sea mi carne la que tome la decisión con respecto a lo que voy a hacer, siempre voy a estar en contra de lo que Dios quiere para mí. Porque la carne, no nos engañemos, no se sujeta a la ley de Dios y dice que tampoco puede. Es que así quisiera, no puede. Ahí sí no le nace. No le nace. Pero el Espíritu que mora dentro de nosotros, dice la Escritura, que siempre está dispuesto. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Rebobinemos. Les llegó la invitación a los que estaban trabajando, a los que estaban negociando, y les llegó la invitación. ¿Y qué hubieran hecho ellos? ¿Qué debiéramos haber hecho nosotros? Mire, Señor, ¿cómo le parece? Qué pena, pero es el Rey el que me está llamando. Qué pena. Pero venga, es que si se va no firmamos el contrato. Es que es el Rey. Es el Rey. ¿Yo qué hago si es el Rey? Es el Rey. Es como cuando en el trabajo uno sabe que está en una labor, por ejemplo, en una clase. El profesor da su clase y no para por nada. O sea, no va a salir porque cualquiera lo llama, pero si lo llama el jefe, se para la clase, para lo que está ahí, se va. Tal cual. Porque el jefe es el jefe.
¿Ok? Y el jefe no está esperando excusas que sean valederas, que sean válidas. Porque aclaré, cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, seguramente muchos vamos a estar trabajando, o vamos a estar recreándonos, Vea, Dios los va a sacar a ustedes del cine, del restaurante, del trabajo, de la cancha de fútbol, del baño, donde sea que estén. Donde sea que estemos. Dios nos va a sacar porque nos está llamando y porque nuestra parte espiritual está diciendo en todo momento, el maestro me llama. El maestro me llama. ¿Ustedes recuerdan el profeta? ¿Cuál fue el profeta que lo llamó varias veces el Señor antes de que se manifestara? ¿Recuerdan? Cuando él no conocía la voz de Dios, pero sabía de que algo mucho más poderoso, alguien mucho más poderoso, lo estaba llamando. Es totalmente necesario que nosotros entendamos el momento coyuntural en que nos encontramos. Distracciones vamos a tener por montones y por eso Dios quería que hablásemos de esto. Y bajó el mucho. Van a haber circunstancias emocionales, anímicas, inclusive físicas, ¿ok? Pero no dejemos que nos engañen ellas al respecto de lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Dice que los carbones encendidos juntos y unidos se mantienen con el fuego encendido. El fuego es el Espíritu Santo. Todos vamos a ir, todos los creyentes, practicantes que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a ir con el Señor, pero tenemos que decirle sí a la invitación. Y les decía la semana pasada que estamos viviendo tal vez no, de manera segura, el experimento social más grande del que se tenga historia. A propósito del confinamiento. ¿Y qué nos están enseñando? Distanciamiento social, el tapabocas, el lavado, el cuidado de las manos, todo eso que hay que hacer. Pero no es otra cosa que un adoctrinamiento. Están enseñando nuestras pautas de conducta para ver luego cómo reaccionamos frente a X o Y cosas. Porque quienes tienen el poder y manejan el poder no hacen las cosas simplemente porque sí. No es que mañana digan, ay, ¿qué hacemos? Ay, inventemos otra cosa. No, ha sido todo pensado. ¿Y por qué no pensar que la Escritura nos da estos ejemplos para que nosotros los tomemos de igual manera? Porque la Escritura dice, ¿saben por qué me atrevo a decir esto? Porque la Escritura dice que si nosotros somos fieles en las cosas pequeñas, Dios es fiel en las grandes. ¿Y cómo nos damos cuenta de nuestra fidelidad? Si somos fieles en las pequeñas. No, es que así, a mí cuando me llamaron a donar sangre, yo fui y hizo así, pero ¿y las otras veces? ¿Y las otras veces qué? Las otras veces en las que era necesario hacer lo que se tenía que hacer, pero no se hizo, y son las que suman. Claro, no para que seamos arrebatados, pero para que tengamos esa comunión con Dios. Porque son en las cosas pequeñas en las que Dios pone el cuidado y nos entrega más. A veces queremos más. ¿Y qué tanto le hemos dado nosotros a Dios? Eso es algo para reflexionar. Porque usted puede decir, no, yo me acuerdo en 1979 que yo fui a la iglesia. ¿Cierto? Y eso fue en el 2011, yo me acuerdo también. No, ya que hasta aprender tiempo. Pero hoy estamos hablando de hoy. Porque hoy es lo que a Dios le importa. Así como Él deja atrás todos nuestros pecados para no poner cuidado en ellos, lo que le importa es el ahora. La invitación nos ha sido extendida. Y yo creo que todos queremos recibirla. Pero no solamente recibirla. Esto pareciera, y me perdonan si la comparación es un tanto burda, o poco ortodoxa, o más bien frívola, pero la voy a hacer. Esto es como cuando le dieran a usted la invitación para las 15, para el matrimonio, para lo que sea, y dice abajito, confirmar asistencia. ¿Ok? A uno le dan la posibilidad de decir, no voy a asistir. Y entonces el dueño de la fiesta dice, ok, un plato de comida menos.
Sí, porque lo que hace es bajar los costos porque de otra manera desperdiciaría. Imagínense ustedes que la invitación nos llegara a nosotros y que viniese así. Y de alguna manera así viene. Dios diciéndonos, hijo, ¿quieres venir? Hija, ¿quieres venir? Y que uno dijera, uy, no, Diosito, ¿cómo te parece que tengo una de trabajo? Mañana juega Colombia. Y en el caso personal hablo, todas y cada una de las veces sin excepción que escogí guardarme en este caso para Dios, nunca en ninguna de ellas dejé de ver la bendición mucho más grande que la que hubiese recibido por ese momento, por esos 5 minutos o por esas 2 horas de, si fue recreación, de gozo, ¿ok? O por ese cumplimiento en la empresa. Y tenemos que ser ejemplo en la empresa. O sea, en la empresa todos tienen que señalarnos como para que digan, en ese hay algo distinto, porque ese es un trabajador excelente. La empresa es el momento para que nosotros nos luzcamos como hijos de Dios. Por eso se hace necesario que nosotros nos comportemos como hijos de Dios. Pero Dios quiere un hijo al que pueda apapachar, con el que pueda jugar, al que pueda acariciar, al que le pueda dar un beso. Pero imagínense ustedes, el papá queriendo tener tiempo de calidad con su hijo, y el hijo, no papá, es que tengo partido de fútbol, no papá, es que invitaron a cine, no papá, es que voy a comer perro, tú me dices sancocho, pero quiero perro. Dios quiere que nosotros nos ubiquemos en el lugar que Él nos ha ubicado, un lugar de privilegio. Y ese lugar de privilegio va a hacer que nosotros mantengamos una relación cada vez más estrecha con Él. Le aseguro que las distracciones van a venir, las tentaciones van a venir, pero como usted no las haría o no las aceptaría si fuera a propósito de trabajo, yo le invito a que se dé cuenta primero que todo de dónde viene el pensamiento y se dé cuenta que no es el Espíritu Santo diciendo te pongo el querer como el hacer que no vayas a la iglesia o te pongo el querer como el hacer que no leas la escritura. No, usted ya sabe que eso no es de Dios. ¿Okay? No importa que su alma le diga, ay, no, tenía un tonito parecido al momento de oración de ayer, yo creo que sí era Dios. Dios dice que descanses, claro, tenemos que descansar, pero no cambie, no privilegie nunca, ni el descanso, ni el trabajo, ni los negocios, por encima de Dios. Nunca. Porque bueno, Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Gloria a Dios por eso. Pero nos dejamos de recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Voy cerrando con esto. Los invitados, imagínense, labrando, sudando la gota, sembrando la tierra, llena las uñas negras con callos, cansado, y le estaba mandando a decir, venga, pare, deje todo tirado. Acá lo vestimos inclusive. Acá le cambiamos. Hay un spa antes de que entre a la reunión. Así. Tenemos a un sastre que le va a hacer unos vestidos solamente para que le queden a usted perfectos. Si está gordito, ya no está gordito. Si se ve gordita, ya no se va a ver gordita. Para usted tenemos todos y cada uno de los detalles. ¿Y por qué les digo esto? Porque recuerdan que la escritura dice que el rey llegó y vio a uno que no estaba vestido para bodas. O sea que esta persona no tenía lo que se necesitaba para estar allá adentro. Cualquier cosa que el que estuviera labrando hubiese estado haciendo no era cambiable por lo que le estaban ofreciendo. Cualquier negocio que estuviese a punto de cerrar no era para nada ni cercano de bendición como lo que Dios tenía para darle. Y ahora sí cierro. ¿Recuerdan ustedes el pasaje del joven rico con el Señor Jesús? ¿Cierto? Cuando se presentó, le digo, no, mira, es que de los 10 mandamientos, o sea, yo tengo claro, me falta este y este otro. Y Jesús dijo, bueno, ya que estamos todos chéveres, vende todo lo que tengas, así, cuando Jesús hablaba en caleñol. Digo, vende todo eso y seguime. Vende todo eso y seguime. Y digo, ¿vende qué? ¿Cómo así? Y Jesús le estaba proponiendo el negocio de su vida.
Si Él se queda 30 segundos más, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, exageremos. Se ha quedado de haber escuchado cuando Jesús le decía a los discípulos, miren, porque todos ellos le preguntaron, uy Señor, y nosotros que dejamos padres, madres, casas y todo, y Él les dijo, no hay nadie que haya dejado padre o madre por mi causa que no reciba hasta 100 veces más. Ustedes se imaginan donde el joven rico, negociante, porque tal vez se quedó pensando, no, el señor de la esquina me está esperando, don Pedro me está esperando en la esquina para el negocio. Jesús, nos vemos. Y no se quede 5 minutos más, se da cuenta de que era allí, en los negocios del Padre, donde le convenía estar. Y seguramente la revelación de la superidea, las fuerzas, si es que la necesitaba, el ponerse al día con aquello que en algún momento creyó que no podía hacer, se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo lo llena, lo nutre y Dios lo respalda. Lo sé por experiencia. Y sé que muchos de ustedes, o todos, podrían dar también testimonios de muchos de esos. Pero Dios nos ha enviado una invitación. Y todos, sin excepción, cuando pasamos ahora de manera rápida por el pre, el durante y el post, yo sé que si no lo manifestaron de manera audible, todos se ubicaron y se entendieron con la opción del pre. ¿A quién le gusta quedarse en la idea de la tribulación? A nadie. Porque Dios quiere para nosotros lo mejor. Pero imagínense ustedes que una persona se quedase en la durante porque estaba encarretado con los negocios o estaba enculebrado con los business o estaba, qué sé yo, en la recreación. Ay, entonces no, pues eso no es como una estación de tren, que el tren pasó, ay, yo me voy en el otro, ¿qué tal? El primero pasaba a las 0 horas, pre-tribulación. El segundo, durante, no, pues que me tocó la buena parte, 3:30, alcanzo todavía. Ay, tocó el último. ¿Y cuál es el último? No, el último es el que toca, vea, tuki tuki lulú para poder que entre. E insisto, no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de la relación que Dios quiere que tengamos con Él, porque hay un llamamiento santo para nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu bendición y por tu exhortación, Señor. Gracias porque antes que nada nos enseñas que somos carne, Padre, y que no podemos confiar en nosotros mismos. No tenemos excusas delante de ti, Señor. La única respuesta que esperas de nosotros es que nosotros digamos, heme aquí, Señor. Henos aquí, Padre. Cuenta con nosotros, Señor. Con el querer como el hacer por tu buena voluntad de nosotros, Padre. De tal manera de que nos demos cuenta cuando la invitación es tuya y no cuando la invitación venga de aquel que viene, que quiere venir como león rugiente, pero que anda buscando a quien devorar, Señor. Tú no andas buscando a quien devorar, sino a quien amar, Señor. Gracias por señalarnos y escogernos a nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.